Abriendo Camino 560304. Predicado el domingo 4 de marzo de 1956 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 7 minutos. Una buenas noches, amigos. Que el Señor los bendiga abundantemente. Y gracias, hermano Neville, por ese amable comentario. Me alegra mucho estar de vuelta en el tabernáculo esta noche para servir a nuestro bendito Señor, y ver a nuestros amigos esta noche adorándolo con nosotros. Sin duda, es un gran privilegio encontrarnos una vez más, después de la venida del Señor. Y después de ver y oír a tantos partir inesperadamente, tan rápido, nos preguntamos una y otra vez quién será el siguiente. Pero con esta bendita seguridad, que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo. No hay muerte, ni nada presente, ni nada futuro, ni ningún poder que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y sabiendo esto, que después de que este tabernáculo terrenal se disuelva, ya tenemos uno esperando, sin fijar, sin establecer, y descansamos en esa bendita esperanza, tan gloriosa. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estaba hablando con mi esposa, la señora Wood, y ellos, regresé. Les decía. Bueno, parece que son viajes tras viajes y lugares tras lugares, pero aún así, se vuelven más gloriosos. Y sabiendo que nos acercamos al final, a la cercanía de la venida del Señor, dije, bueno, hablando con mi hijo, que venía de Sioux Falls, Dakota del Sur, el otro día, luego le dije, sabes, nuestro hogar es un lugar maravilloso. Regresábamos a casa. Dije, amamos este mundo. Este es nuestro hogar. Quizás no lo creamos, pero lo es. Nacimos para este hogar. Dios nos puso aquí. No teníamos forma de venir aquí. Ni siquiera nuestros padres pudieron. Eso tenía que estar en manos de Dios. Mucha gente se casa y nunca tiene hijos. Pero Dios quiso que pudiéramos venir a esta tierra. Y luego, cuando llegamos, empezamos a crecer y a construir un cuerpo con átomos, luces, etc., a medida que éste empieza a tomar forma de la tierra. Y luego, al llegar a cierta edad, dejaron de crecer. Seguimos agregándolos, pero desaparecen. La muerte se instala. 3. Y entonces, cuando este tabernáculo terrenal se disuelva, tendremos uno allí esperando. Entramos en él. Nos conoceremos. No podemos darnos la mano. No tenemos esa sensación. No podría estrecharle la mano, decirle, ¿cómo está, hermano? Porque no tendría ese tipo de mano, pero aún así no estamos en un cuerpo físico como ahora. Estamos en un cuerpo celestial. Y entonces, cuando y pensaba en Egipto, cuando José dejó un memorial a los hijos de Israel, sus huesos, que algún día saldrían. Y al salir, se llevarían sus huesos consigo a la tierra prometida. Y todo hebreo que deseaba regresar a su patria, así que, sin importar lo bien que lo trataran, su anhelo era regresar a su patria. Y cada vez que pasaban y veían esos huesos, sabían que algún día regresarían a su patria. Génesis 50:25 E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 4 Mientras esperamos para salir de este lugar, vemos una tumba vacía allá en Jerusalén, lo que nos hace saber que algo sucedió. Y entonces, cuando tomemos ese cuerpo glorificado, no glorificado, sino celestial, y caminemos por las tierras gloriosas con Cristo, mirándonos, hablando, podemos hablar, almas bajo el altar clamando, ¿hasta cuándo? Y entonces, ¿cuál será el memorial allí de que regresaremos a la tierra para comer, beber y dormir? Allí estará Él sentado en un trono en un cuerpo corporal. Amén. Algún día resucitará en ese cuerpo corporal, y cuando regrese, estos cuerpos celestiales asumirán la glorificación, entonces seremos como Él y viviremos para siempre en ese cuerpo. ¿Qué importa lo demás? Todo está decidido. Eso es, simplemente ancla ahí mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo a mi alrededor ceda, Él será entonces toda mi esperanza y mi sostén. 5 Cristo fue quien lo hizo posible, no mi iglesia, ni mi denominación, ni mis amigos, sino Cristo. Todo lo demás es arena movediza, todo lo demás, con razón Eddie Perronet,
Pensaban que estaba loco. Y ese día, sentado allí, como esclavo del pueblo, el Espíritu Santo se acercó, tomó la pluma y comenzó a escribir esa maravillosa canción. Se cantará en el servicio de graduación de la investidura del Rey de Reyes. Aclamen el poder del nombre de Jesús. 6. Un maravilloso informe desde el norte. Tuvimos el desayuno ministerial, no el ministerial, sino el desayuno de empresarios cristianos en Minneapolis. Fue el desayuno más grande que jamás hayamos tenido. Asistieron 2000. El Señor nos dio un mensaje, y esa mañana, en el llamado al altar, 50 empresarios se acercaron a Cristo y renacieron esa mañana en el servicio. Qué emoción me emocionó ver a empresarios llegando. Servicios maravillosos donde alabamos al Señor y toda la gloria a Él. Y ahora, recibí una notita aquí que decía, ¿cuándo estaré en Indianápolis? Del 11 al 15 de junio estaremos en el Tabernáculo Cadle en Indianápolis, Indiana, con capacidad para 11.000 personas. Pasado mañana salimos para Shreveport, Luisiana, y estaremos allí el fin de semana. Luego saldremos de Shreveport para ir a Houston, Texas, y estaremos allí 2 días, lunes y martes. 7 y luego, el día 16, comenzamos en el Viejo México, Ciudad de México. El señor Arganbrick me acaba de llamar y ya han reservado la gran plaza de toros, con capacidad para 60.000 personas. Hay 400 iglesias cooperando, todas ya inscritas. Esperamos 100.000 personas en la reunión. Es la primera vez, tenemos algo por lo que alabar a Dios, la primera vez en la historia de México, que el gobierno da la bienvenida a un protestante y nos da un lugar donde venir. La primera vez en la historia de México que un protestante es bienvenido. El general Agio, general del ejército mexicano, acaba de nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Por su cortesía al gobernador de México, nos da el derecho del gobierno de entrar con la protección de la milicia. Y tengo la gran plaza de toros. Es la más grande de todo México. Tiene capacidad para 60.000 personas, además de la sala donde se realizan las peleas, ya saben, ahí dentro. Y lo hemos tenido durante 10 noches seguidas sin interrupción, durante 10 noches seguidas. Oren por mí. Escucho el sonido de la abundante lluvia allá abajo. Los mexicanos son creyentes muy sencillos y humildes, y una vez convencidos, son católicos, y una vez convencidos de que una verdad es la verdad, eso lo resuelve todo. 8. Luego regreso rápidamente del Viejo México, y regreso aquí alrededor del día 30, el primero, es decir, la mañana de Pascua, en el tabernáculo para un servicio al amanecer, seguido de un servicio de sanidad y un servicio bautismal esa noche en el tabernáculo. Y pueden decirles a sus amigos que traigan a todos sus enfermos y afligidos para el servicio de Pascua. El servicio al amanecer temprano esa mañana, seguido de eso a las 10, 9:30, horario habitual de la escuela dominical, todos ustedes planean que sea para la escuela dominical. Y después, un servicio de sanidad, el servicio habitual de sanidad como el que tenemos en la campaña, 9 y entonces, la Ciudad de México será la primera vez que esta nueva visión, que el Señor me ha dicho, se ponga en práctica en ese momento. Así que, si Dios quiere, lo intentaremos de nuevo aquí mismo, la mañana del domingo de Pascua, usando estos 2 salones, como aquí. Esperamos un gran momento aquí, la mañana de Pascua, y una prueba de que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos. Está vivo. Sí, Señor. Y ha estado vivo desde aquella primera Pascua, y está aquí con nosotros incluso ahora. Y confío en que el Señor nos conceda un gran derramamiento de sus bendiciones esa mañana. 10. Luego, desde aquí, vamos a Chicago para el 11, del 3 al 11. Salimos un lunes y comenzamos allí un martes. Comenzamos del 3 al 8, y luego el 11 empezamos en Charlotte, Columbia, Carolina del Norte, y luego a Spindale, Carolina del Norte, y de allí a Charlotte, Carolina del Sur, y luego a Anchorage, Alaska, y de allí, hasta Anchorage, Alaska. Luego de regreso, y aún no lo hemos decidido, pero quizás para entonces, la carpa esté lista para partir. 11. ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Orarán conmigo por esto? Miren, quiero que pronto, si Dios quiere, pongamos esa carpa aquí mismo en Falls City y nos quedemos allí durante 4 o 6 semanas, simplemente aquí hasta que termine la batalla. Y oren por eso ahora. Ahora, me gustaría que se quedara aquí, entre Jeffersonville y New Albany, con capacidad para 7 u 8.000 personas, y luego podemos añadir más con el paso de los días, y simplemente quedarnos aquí hasta que esté todo listo. Amén. Y luego creo, del 11 al 15 de junio en el Tabernáculo Cadle en Indianápolis.
Y luego, creo, del 17 al 21 de junio, estaremos en Minneapolis, en el estadio de fútbol de allí, con capacidad para 27.000 personas, en la Convención Internacional de Empresarios Cristianos, predicando y orando por los enfermos cada noche. Y ahora, oren por esto, háganlo, y oren con fervor. 12. Siento que no tenemos mucho tiempo ahora. Y lo predeciré. No digo que el Señor lo esté diciendo ahora. Estoy prediciendo que este año Estados Unidos recibirá a Cristo o lo rechazará. Creo que este será el punto de inflexión, que Estados Unidos entrará en, ¿tendremos un avivamiento en estos días, o no lo tendremos? Y creo que este es el año en que Estados Unidos tomará su decisión. Y confío en que la tomarán, y tendremos un gran avivamiento que arrasará. Estamos teniendo mucha predicación y mucha evangelización, pero necesitamos un avivamiento, ¿no es así? Un verdadero avivamiento, eso es lo que necesitamos. Que el Señor los bendiga. Me alegra ver al hermano Graham allí, y, creo, al hermano Smith sentado justo frente a él, el hermano Smith de la Iglesia de Dios. Y hay varios ministros aquí, estoy seguro. Les damos la bienvenida a todos, hermanos, a cada uno. Y a los extraños en nuestras puertas, a todos los laicos, simplemente los amamos. 13. Y ahora, con estos anuncios, y sabiendo que esta noche es la noche de la comunión, para el servicio de comunión, y oren mucho por nuestro querido hermano Neville, quien está al mando aquí en el tabernáculo, haciendo un gran trabajo, y por todos los santos en todas partes. Oh, qué tiempo tan necesitado, qué tiempo tan necesitado. Lo escucho desde África, y tal llamado para África. Y el hermano Arganbrick me decía por teléfono hace un rato, que el rey de algunos de esos países allá abajo, no recuerdo dónde era. Creo que aquí arriba en Suecia, Suiza, lo conseguiré en un minuto. Dinamarca ha escrito una carta especial para hacer de esta la temporada para venir allí, en este momento. En África, India, muchos lugares diferentes, donde, las islas hawaianas, llegaron el otro día, eso es como 10 veces seguidas, que han llamado a un avivamiento. Los empresarios cristianos quieren ir allí, simplemente volar sobre el lugar, organizar un capítulo y hablar por ellos esa mañana, y luego comenzar un avivamiento en Hawái. 14. Así que, el mundo entero se ha convertido en nuestra parroquia, el mundo entero. Y somos sus siervos, así que recordemos, amigos, que esta puede ser la última noche, puede ser el último año, o puede ser la última generación. No lo sabemos. Pero, de todos modos, sabemos esto de hecho. Que los vivos saben que tienen que morir. Está destinado al hombre una sola vez a la muerte, y después de eso, el juicio. Y si hay alguien aquí esta noche que no esté listo para eso y no tenga esta bendita esperanza, que esta sea la noche en que se decida por el Señor Jesús, de una vez por todas, por la eternidad. Ahora, oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que aquí esperamos, sin ninguna inquietud. No importa cuántas bombas atómicas fabriquen ni cuántos funcionarios públicos envíen a vigilar los aviones, con el mundo nervioso y tembloroso, descansamos en esta bendita esperanza. Confiamos en la obra consumada de Dios en el Calvario por medio de Cristo, sabiendo que después de que este tabernáculo terrenal desaparezca, nos espera uno allá, más glorioso, mucho más, donde no hay dolor ni sufrimiento ni enfermedad. Nunca la vejez lo alcanzará, nunca una cana, nunca una arruga, sino que allí seremos jóvenes para siempre. La bendita Biblia, que solo puede decir la verdad, nos ha dado esta bendita seguridad, y el Espíritu Santo también es testigo, dando testimonio de ella. Nuestros corazones anhelan eso. Y sabemos que la Biblia nos lo dice, que es la palabra de Dios, las semillas que deben plantarse en este terreno fértil para que podamos descansar en esta esperanza. 2 Corintios 5, 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Dios, te pido que esta noche toques a cada persona fuera de Cristo y la traigas a este caminar cercano y maravilloso. Sana a los enfermos que están aquí esta noche, Señor. Sin duda, entre tanta gente, es inevitable que haya enfermedades entre nosotros. Y te rogamos que sanes a todos. Ahora, Padre, acude a la palabra, toma la palabra, que es un salvavidas, la base, Señor, de toda civilización. Oramos para que el Espíritu Santo tome cada palabra y la dé al corazón según la necesitemos. Que tengamos comunión en torno a la palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
17 para una breve lectura de las escrituras esta noche, un breve texto para intentar encontrar un contexto y llegar rápidamente a la palabra para poder tener la comunión. Siendo mañana lunes, sé que no nos gusta pensar en esas cosas, en tener que volver al trabajo, pero tenemos que afrontarlo. Y muchas veces, ya sabes, pero después de todo, esto es más esencial que los trabajos y todo lo demás. Porque tu trabajo se acabará algún día, y tú también lo harás, pero si tienes vida eterna, nunca terminará. Es eterna, perdura. Perpetua, piensa en ello, una vida perpetua no tiene fin. Cuando transcurran eones de tiempo, seguiremos allí. Cuando transcurran millones de años, seguiremos allí. Así que, solo por unos días aquí en la Tierra, los trabajos no significan mucho. Simplemente, nos ayudan, compran nuestra comida y demás, comemos, lo cual tenemos que tener. 18 ahora, en 1 Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12. Así que, el que cree estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con cada tentación proporciona también la salida, para que podamos soportarla. Qué hermoso versículo. Que el Señor añada sus bendiciones a esa palabra. Abrir un camino sería de lo que me gustaría hablar esta noche. Que Él añada sus bendiciones a su palabra, mientras la escuchamos. 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 19. En mi opinión, si la palabra, que es la base, que es lo que se arraiga, muchas veces en mis servicios de sanidad, incluso después de que los maestros ya lo hayan explicado todo, intento retomar la palabra y sentar las bases. Hace unas noches recibí una carta de crítica, lo cual estuvo bien. Un hombre me dijo: hermano Branham, todavía es un niño. Dijo: yo predicaba el Evangelio antes de que usted naciera. Dijo: durante mis 46 años, pero aún así, era maestro de una escuela bíblica. Dijo: pero un hombre como usted, que enseña a la gente, y sin embargo, hace un comentario como el que usted hizo la otra noche, dijo: me parece ridículo. Dijo que el diablo no tenía poder para sanar. Dijo: quizás, ¿qué tal si le digo que el diablo sí tiene poder para sanar? Dijo: ahora, si estuvieras presente, me preguntarías por qué lo sé. Dijo: te lo diré. 20. Dijo: en nuestro pueblo vive una mujer que tiene un espíritu maligno. Y la gente acude a ella para que la sane. Dijo: les arranca el pelo, les saca sangre de las venas y la envuelve en este pelo, baja al río, se echa esta cosa al hombro y no mira atrás. Sin mira atrás, la enfermedad permanece en la persona. Pero tiene que tirarla al río como si fuera un olvido y marcharse. Y añadió: el 60% de la gente, según hemos contado, sana. Dijo: ahora bien, si el diablo no puede sanar, ¿qué pasa con eso? 21. Así que le respondí: mi querido y amado hermano, con el debido respeto a sus años, con el debido respeto a sus años de enseñanza, le diré que Jesucristo dijo que el diablo no tiene poder para sanar. Y si Jesús lo dijo, eso lo resuelve. Dijo: si Satanás expulsa a Satanás, entonces su reino está dividido y tiene fin. Y no puede expulsar a Satanás. Entonces me preguntaría por qué sanó esta gente. No es la persona. La bruja no tuvo nada que ver, ni yo ni ningún otro hombre. Es la gente que se acerca, pensando que viene por el camino provisto por Dios para su sanación. Es su fe individual en Dios la que sana. Ese es el enfoque que ellos piensan. No es la bruja, ni tampoco lo sería el hombre. Por lo tanto, el Evangelio solo puede maniobrar, o solo puede llegar a la gente a medida que se enseña la palabra de Dios. Y los hombres basan sus esperanzas en la palabra eterna de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Lucas 11, 18. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Beelzebú echó fuera los demonios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 22. El Dr. Adair, mi querido amigo, me dijo un día: Billy, ¿no crees que si la gente tuviera fe para tocar el árbol, obtendría los mismos resultados? Le dije: ¿cómo puedes tener fe en eso?
Si tuvieras la misma fe, creyendo que Dios te ha dado la manera de tocar el árbol, y que lo haría, entonces podrían hacerlo. Pero ¿quién tiene fe en el árbol? Yo tengo fe en lo que Dios dijo, y simplemente lo acepto. Así que la fe no se construye sobre las arenas movedizas de las concepciones emocionales, sino que se construye sobre la norma, la palabra eterna de Dios, la roca de los siglos. Allí es donde la fe encuentra su solemne lugar de descanso y nunca se mueve, cuando se construye allí mismo. 23 Ahora, abriendo camino. No creo que Dios haya dirigido su ministerio de forma aleatoria. Yo no dirigiría el mío. Tú no dirigirías el tuyo. Jesús no murió en el Calvario solo para decir, bueno, ahora quizá la gente sienta lástima por mí, ya que voy a la tierra y tomo forma humana, y realmente se salvarán. Quizás si ven cuán lastimosamente muero, Dios no hizo eso. Jesús murió con un solo propósito: salvar a quienes Dios sabía de antemano que serían salvos. Así es. Dios sabía que alguien sería salvo, y tenía que haber una preparación, o un camino para que lo fueran. De lo contrario, la salvación no sería posible. Así que, sabiendo de antemano que la gente sería salva, sabiendo quiénes eran, Dios tuvo que trazar un plan. Ahora bien, me dirían, hermano Branham, ¿entonces Dios sabe exactamente quién será salvo? Correcto. Bueno, ¿por qué dice que no quiere que nadie perezca? No lo quiere. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para ser Dios, tiene que saber quién lo hará, o no sería Dios. Porque Él es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo. Está en todo lugar y es todopoderoso. Así que, la presciencia mira hacia atrás y dice que Él previó esto, y sabe que por eso pudo predecir el fin desde el principio. Y, por lo tanto, sabiendo que vivimos en estos días maravillosos, y para poder presenciar y ver lo que hemos visto, Dios tuvo que hacer preparativos. La otra noche, me quedé asombrado. Una mujercita subió a la plataforma, a ese gran lugar de $300.000, con un poco de maquillaje en la cara. Se quedó allí parada y empezó a temblar. Le dije, «¿Usted es luterano, por el Espíritu Santo?» Ella dijo, «Sí, señor». Y le dije, «Está aquí para que oremos por usted. Y la razón por la que camina así es porque tiene ambas rodillas rotas». Le dije, «Eso fue por un accidente de coche que conducía hace 4 años». Ella dijo, «Es cierto». Le dije, «Su médico es un tipo bajito, calvo y usa gafas». Dijo, «Es cierto». Y le dije, «Está atendiendo, porque en las rodillas el hueso se ha vuelto tuberculoso, e incluso la carne alrededor del hueso está podrida». Ella dijo, «Es cierto». Y preguntó, «¿Hay alguna esperanza para mí?» Dije, «Eso depende de tu acercamiento al Señor Jesús». Dije, ella dijo, «¿Puede ayudarme?» Dije, «No, señora. Nadie puede ayudarla ahora, pero tiene que aprovechar las bendiciones que Dios le ha dado». Y ella dijo, «Ahora creo con todo mi corazón». Dije, «El Señor la sanó, hermana. Es así dice el Señor. Está sana». Dijo, «Señor Branham, no he podido arrodillarme en 4 años», mientras lloraba, allí de pie, frotándose las manos. Y un gran público lloraba, observándola. Luteranos, presbiterianos. Y le dije, «¿Por qué no baja al altar y se arrodilla?» Ella dijo, «Déjeme arrodillarme aquí mismo, donde estoy sana». No se movió de sus pasos, pero sabía que estaba sana. Algo sucedió, ella lo sabía. No había ninguna duda al respecto. Dije, «Arrodíllate». Y por primera vez en 4 años, con ambas rodillas rotas y llenas de callos, reconstruidas, esa mujer, como una jovencita, se arrodilló con lágrimas en los ojos, levantó las manos hacia Dios. Bueno, se levantó de allí con la misma facilidad, como una niña pequeña, y se cayó de la plataforma. ¿Qué fue? Dios tuvo que abrir un camino para eso. Envió médicos, sí. Y los médicos están bien. Hicieron todo lo posible, pero Dios abrió un camino. Eso es todo. Después de que el médico fracasara en su camino, el camino de Dios es mucho más alto que el nuestro. ¡Qué cosa tan maravillosa! 26 Ahora, pensar esta noche que tú y yo, no quiero pensar esto, pero en realidad fuimos creados según el mundo, digamos como cerdos, y esta noche nos convertimos en santos. Algo tenía que hacerse. Ahora bien, no podíamos ir al cielo como cerdos. Tendríamos que ir al cielo como santos. Así que, hubo que prepararse para esto. Y Dios lo dio de forma tan hermosa en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, alrededor del capítulo 20. Y en Éxodo alrededor del 36, 32.
Y descubrimos que en el día de la expiación, Dios en los tipos, predijo lo que haría en el antitipo cuando viniera, que fue Cristo. Al sumo sacerdote se le ordenó tomar 2 cabritos, y llevarlos para la expiación, una ofrenda, y un novillo para su propia familia. Y muchos de ustedes, lectores aquí y estudiosos de la Biblia, saben exactamente cómo era la expiación. 27 Pero entonces, un macho cabrío, había que echar suertes. Y la suerte cayó sobre un macho cabrío. Murió. Y entonces la sangre de este macho cabrío se colocaba sobre el otro macho cabrío, con las manos del sumo sacerdote, confesando los pecados del pueblo, sobre el macho cabrío vivo. Y entonces un hombre digno, tomaba el macho cabrío vivo bajo el brazo y se adentraba en el desierto, donde el macho cabrío tendría que perecer e ir a un lugar aislado y apartado, para nunca más volver a su familia, sino para estar aislado para siempre, cargando con los pecados del pueblo. Levítico 16, 8 Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová, y la otra suerte por Azazel. Levítico 16, 9 Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte ante Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Levítico 16, 10 Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer expiación sobre él, y para enviarlo por Azazel al desierto. 28 Ahora bien, sé que muchos eruditos quizás estén aquí, y especialmente los adventistas, dicen que un macho cabrío era Cristo y el otro era el diablo. Hermanos, tengo que discrepar un poco en eso. No podemos sacrificar al diablo. Ambos machos cabríos representaban a Cristo. Ambos eran Cristo. Cristo es, Él sangró por nuestros pecados y los cargó Él mismo. El diablo no puede cargar con mis pecados. Cristo es quien cargó con nuestros pecados. Entiéndanlo bien, entonces su fe no se moverá. Cristo es quien cargó con nuestros pecados y con los pecados del mundo. Cristo fue el animal moribundo en la cruz, escuchen, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y solo los tipos, nosotros estábamos obteniendo dividendos, sabiendo que el antitipo vendría algún día. ¿Por qué fue inmolado desde la fundación del mundo? Porque Dios percibió en su mente cómo serían las cosas, y cómo sería la iglesia, y cómo sería todo, y pronunció la palabra. Y cuando Dios habla la palabra, es prácticamente lo que se hizo en ese momento. Así que, Él fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando lleguen a ese punto ahora, y dejen que su fe descanse solemnemente, no en los hombres, no en las teologías de los hombres, no en las denominaciones de las iglesias, por muy buenas que sean, por muy bueno que sea el hombre, dejen que su fe descanse solo en la obra consumada de Cristo en el Calvario, tanto por el pecado como por la salvación. 29 Fíjense, Cristo vino como un animal moribundo, pues ya había sido inmolado, en prefiguración, antes de la fundación del mundo. Dios lo dijo y así sería. Así que, cuando Dios habla, queda confirmado para siempre en el cielo. La palabra. Ahí es donde deben tener fe. Si creen que esta es la palabra eterna e inmutable de Dios, entonces cada precepto pronunciado en la palabra de Dios es una semilla. Y todo lo que Dios ha dicho en la palabra ya está confirmado en gloria. Y se les ha dado para que lo pongan en práctica. Así que no teman tomar cualquier aspecto de la eterna y bendita palabra de Dios y anclarla en su corazón. Ahora bien, tiene que estar en tierra. Por ejemplo, si tomara un grano de maíz y lo pusiera en piedra pómez azul, o algo similar, tal vez no crecería, porque es la tierra equivocada. Pero si se pone en tierra fértil y asfaltada, crecerá tan seguro como esté allí. Y cuando la palabra, aquí está ahora, cuando la palabra de Dios cae en un corazón lleno de fe, simplemente tiene que crecer, tiene que arraigarse. Por eso, la mujer que estaba allí de pie, con ambas rodillas cubiertas de calcio por los depósitos, y con las rodillas rotas, donde ambas estaban destrozadas, con los huesos podridos por la tuberculosis, y también la carne, no tuvo miedo de doblar las rodillas. ¿Para qué? La palabra había caído en la fe, y brota. ¿Lo entienden? 30 Dios, antes de la fundación del mundo, dijo que Cristo estaría aquí, que sería inmolado, que murió, el inocente por el culpable. Y cuando Dios lo dijo, ya estaba confirmado. Ahora bien, antes de que pueda ser una palabra, tiene que ser un pensamiento, pues una palabra es un pensamiento expresado. Y entonces, si Dios en su mente percibió estas cosas, entonces estaban en su mente, entonces las pronunció, y están prácticamente terminadas cuando Dios habla, porque Él es infalible y no puede hacer nada más. Entonces, la actitud de Dios,
Si Dios salvó a pecadores en aquel entonces basándose en aceptar el holocausto, el sacrificio provisto, ¿tiene que hacer lo mismo hoy, o se equivocó al aceptar al primer hombre por medio de él? Si Dios sanó a los enfermos en aquel entonces basándose en la sangre derramada de un animal, basándose en la expiación, ¿tiene que hacer lo mismo hoy, o se equivocó al sanar a la primera persona? Él no puede cambiar. 31 Crecemos. Maduramos. Encontramos cosas mejores. Hablamos de cosas mejores. Vestimos mejor ropa, conducimos un mejor automóvil. Estamos progresando. Pero Dios no puede progresar de esa manera, porque Él era perfecto desde el principio. Y la perfección ya no puede progresar. Ya es perfección. Amén. Así que, Él no tiene que decir, bueno, esta es una era diferente. Ahora tenemos una mejor idea. Si lo es, Él no puede ser Dios. Así que, si Él es Dios, lo que dijo en aquel entonces, tiene que aferrarse a ello, porque Él era perfecto entonces y es perfecto ahora, entonces Él no puede progresar. Él no puede, es decir, Él no puede mejorar las cosas, hacer que esto sea un poco, decir que esto sea un poco mejor. Dices, ¿qué hay del viejo cordero y este cordero? Ese era un tipo esperando, y Él dijo que lo era. 32 Él habló del cordero inmolado desde la fundación del mundo. En el principio, dijo, pondré enemistad contra su descendencia y contra la de la serpiente. Y luego, para esperar hasta que llegara el cumplimiento de los tiempos, Dios ofreció una propiciación por el pecado mediante la sangre derramada del cordero, señalando, Él dio lo mismo a través de la luna de noche, de ser el sol durante el día, la luna siendo una sombra del sol, o el sol brillando sobre la luna, creando una sombra. La luna y el sol son marido y mujer. Y mientras el sol se esconde, proyecta su luz contra la luna para darnos una luz más tenue hasta que sale el sol. Y cuando sale el sol, la luna se desvanece. Cristo es el Hijo que ha ascendido a la gloria y brilla sobre la iglesia con la misma luz que brilló cuando estuvo aquí. Y la iglesia es la luz del mundo hasta que Jesús venga y todo se fusione, como la luz de la luna y la luz del sol se convierten en una sola luz cuando emergen juntas. Cuando Cristo y su iglesia se unan en el gran milenio, emergerán en uno solo. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Romanos 3, 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 1 Juan 2, 2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 4, 10 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 33 Y hoy sois la luz del mundo. En su presencia, o mejor dicho, en su ausencia, os da la luz para brillar mientras esté aquí. Todas las cosas viejas, todas las cosas de la tierra, son un símbolo de lo celestial. Incluso las arañas, los lagartos, las serpientes, etc., son solo símbolos de espíritus malignos que se reflejan. ¿Por qué se le llama cáncer al cáncer? Porque tiene forma de cangrejo. Y la palabra cáncer significa cangrejo. 34 Ahora bien, como ven, todas esas cosas que son tipos y sombras, como el chivo expiatorio que fue llevado al desierto, a un lugar aislado, separado de sus conciudadanos, cargando con los pecados del pueblo sobre su cabeza, fue un tipo de Cristo separado de Dios y fuera de su presencia, cargando con nuestros pecados en el infierno. Y allí, Dios no lo permitió. David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno, y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Pero él tipificó al chivo expiatorio y también al chivo para la ofrenda por el pecado, Dios haciendo preparativos y proveyendo una vía de escape. Dios siempre proporciona una vía de escape, en cada ocasión. Levítico 16, 10 Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer expiación sobre él, y para enviarlo por Azazel al desierto. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Romanos 3, 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 35 La enfermedad te acorrala. Satanás te acorrala después de convertirte en cristiano. Tal vez has sido un jugador. Las cartas están sobre la mesa. Vamos, John, sabemos que está en ti.
Satanás está ahí para tentarte, pero Dios siempre te dará una salida si simplemente la aceptas. Tal vez has sido un borracho y tienes un vaso bajo la nariz. Vamos, John. Si quieres escuchar esa voz, volverás a revolcarte en la miseria. Pero Dios siempre está ahí. Mira al cielo, al Calvario y di: bendito Espíritu Santo, ven a mí, lo necesito. Observa lo que sucede. Dios siempre te dará una salida. ¿Por qué lo hará? Dios siempre lo ha hecho. 36 Y ahora note, antes de la destrucción del mundo, cuando los hombres eran pecadores y la gente era pecadora en el mundo, Dios abrió una vía de escape para quienes deseaban escapar por ella. Dios mandó construir un arca, preparada. Noé construyó una vía en un arca preparando esta arca para una preparación de una vía, escuche, para una vía de escape, mientras la ira y el juicio de Dios se acumulaban en los cielos para ser derramados sobre una nación pecadora y un pueblo pecador, que rechazó, obstinado, anduvo en contra de los mandamientos de Dios. Todo el tiempo que esta ira se acumulaba en los cielos para ser derramada sobre el pueblo en juicio, el Dios misericordioso abrió una vía de escape para quienes deseaban caminar por ella. La vía de escape. 37 Ahora, hemos llegado de nuevo al punto donde los juicios se acumulan. Y si aquel día en el antediluviano, cuanto más hoy, cuando el fin de la historia de los tiempos, cuando el fin de la historia de las naciones llega a su clímax, cuanto más la ira de Dios sobre millones de personas, amontonándose hasta que el pecado se ha infiltrado en el mundo, hasta que se tambalea como un borracho que regresa a casa a las 4 de la mañana. Ha ido más allá de la luna y las estrellas, hasta que ha alcanzado las vestiduras de Jehová, de Sabaoth. Entonces se tambalea bajo el peso de sus propias teorías humanas, de su propia autopreservación o de sus propias teologías. Han tomado los mandamientos de Dios y los han invalidado al enseñar las tradiciones de los hombres. Prefieren las alabanzas de los hombres a las alabanzas de Dios. Nuestros maestros se han vuelto tibios y se han centrado en unirse a las iglesias, diciendo: está bien. Mientras pertenezcas a la iglesia, olvídalo. Mateo 15, 6 Y no honra a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Juan 12, 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 38 Pero, hermano, Dios creó una vía de escape, y tendrás que aceptar sus condiciones, y eso es por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. No se pone otro fundamento que el que ya se ha puesto. Nadie que construya sobre otros cimientos, como rastrojo y lodo, las inundaciones lo arrastrarán y la caída será grande. Pero Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la verdad espiritual revelada de que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Algunos dicen: Elías, otros: Moisés, otros: Juan el Bautista, etc. Pero tú, ¿quién dices que soy? Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, escucha, pecador, así es como lo recibes. Él había estado con él, sabía quién era. Y entonces, antes de que pudiera siquiera pensarlo dos veces, el Espíritu Santo se apoderó de él y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo ha revelado. Nunca lo aprendiste de la teología de nadie. Nunca lo aprendiste de un seminario, pero mi Padre Celestial te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Puede que vengan las inundaciones y que las mareas se vayan, pero quien está seguro en Cristo capeará la tormenta atómica, igual que Noé captó la tormenta del diluvio, seguro en el arca. Deja que tu fe se asiente en eso una vez, y verás lo que sucede. Sobre la roca sólida de Dios, sobre el tipo. Mateo 16, 13 Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14 Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15 Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17 Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 39. Dios siempre crea una vía de escape. Tiene que crear una vía de escape. Cuando llega el momento estratégico, Dios es el Dios, Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor se proveerá un sacrificio, o el Señor se proveerá una vía de escape. Dios puede proveerla porque es el Creador. Y Dios, de una vez por todas en el Calvario, amén, allí cuando los arcángeles del cielo, cuando todas las regiones de los demonios temblaron, cuando la tierra se postró nerviosamente y sacudió los sepulcros, y cuando el sol tuvo convulsiones y se quedó atrás, oscureciéndose, cuando la luna y las estrellas se sacudieron de sus lugares, los redimidos de todas las épocas, y de las épocas venideras, reconocerán esa hora, cuando el Hijo de Dios murió allí, despojando a Satanás de todo poder, incluso de la muerte y el infierno. La tumba y todo temor fueron absorbidos allí en el Calvario cuando Él pagó el precio supremo. Y cuando el Cordero murió, y los pecados que le fueron impuestos, Él cargó con ellos, los llevaron al infierno, donde pertenecen, y Dios lo resucitó al tercer día. Y al creer que somos justificados por la fe, sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos abre una vía de escape. 40. Oh, hermano, como ves, escucha el grito de la ambulancia. Cada vez que la escuchas, es señal de que vas por ahí. Cada vez que pasas por un cementerio, es señal de que vas por ahí. Cada vez que aparece una arruga en la cara y una cana en la cabeza, es señal de que vas por ahí. No es de extrañar entonces que Pablo pudiera decir, con esa esperanza real arraigada en él, como esta vez al llegar al final del camino, dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando estés harto de esta vieja vida, y ames la venida del Señor Jesús más que tu comida, tu esposa o tus hijos, entonces te espera una corona. No una corona de oro, sino un cuerpo sin dolor, coronado en la gloria de Dios, coronado en la inmortalidad de Jesucristo. Eso es lo que te espera, y el Señor, el juez justo, te lo dará en ese día. Ese es el día que anhelamos. Dios ha preparado una vía de escape para cada uno de nosotros, sin duda. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 41. Cuando Daniel, el profeta, hijo de Dios, fue arrojado al foso de los leones, hubo un tiempo en que Daniel, fiel, levantó sus ventanas y no temió lo que el rey decía, y oró. Sin importar la proclamación, Daniel oraba de todas formas, mirando hacia Jerusalén. Si los hombres miraban hacia Jerusalén y oraban, la ciudad donde se ofrecía el holocausto, por eso Daniel miró hacia allí y oró. Porque el Señor ya había dicho, si el pueblo está en problemas en cualquier momento, miren hacia este lugar santo y oren, entonces yo escucharé desde el cielo, cuando Salomón dedicó el templo. 1 Reyes 8, 30. Y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú irás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 42. Por eso Jonás tuvo la fe que tuvo. Cuando tenía algas enredadas en el cuello y vomitando en el vientre de la ballena, en las profundidades del océano, en un mar tempestuoso, dijo, son vanidades mentirosas. Pero una vez más miraré a tu santo templo, Dios.
Dios hizo algo. Le abrió una vía de escape a Jonás. Nadie sabe qué hizo. Es el secreto de Dios. Pero no importa si era imposible o no, Dios puede cambiar las circunstancias. Puede hacer que lo imposible se vuelva probable, y no solo probable, sino que puede hacerlo realidad, cuando los hombres creen en la palabra de Dios y aceptan el camino que Dios les dio. Dios hizo algo. Pudo haber colocado una tienda de oxígeno allí abajo. No sé qué hizo en el vientre de esa ballena, pero mantuvo a Jonás allí durante 3 días y 3 noches como símbolo de que Cristo yacería sin oxígeno en el vientre de la tierra, y al tercer día saldría. Fue un símbolo. Le abrió una vía de escape. Él siempre lo hará. Jonás 2:4 Entonces dije: desechado soy de tu presencia. Pero volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás 2:8 Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su propia misericordia. 43 Cuando Daniel estaba allí, y el león corrió hacia él, no hubo temor en el corazón de ese anciano santo. Pero allí estaba, y Dios no había terminado con él. Y justo antes de que los leones lo atraparan, un ángel se extendió ante ellos. Sin duda, era la misma luz ardiente que se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Una gran luz brilló, y miraron, pero no sabían qué estaba sucediendo. Saulo cayó del caballo, y una voz salió de la luz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién es, Señor? Él respondió: soy Jesús a quien persigues. Daniel 6:16 Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. Daniel 6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. Hechos 9:3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5 Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 44 Fueron los hijos hebreos, fieles a la promesa de Dios, quienes yacían allí en el horno de fuego, o, mejor dicho, en Babilonia, camino al horno de fuego, a un paso de la muerte. ¿Cuánto puede significar eso para los hombres aquí presentes esta noche? Puede que haya un día entre ustedes y la separación eterna. Tomarán su decisión ahora. El camino está provisto para ustedes, si lo aceptan. Un paso, le dijo Jonatán a David cuando dispararon el arco. Un paso entre mí y la muerte. Un paso entre ellos y la muerte, pero justo en ese momento crucial, Dios proveyó una vía de escape, y envió al Señor Jesucristo a ese horno de fuego, y los libró del fuego. 1 Samuel 20:3 Y David volvió a jurar, y dijo: tu padre sabe ciertamente que he hallado gracia en tus ojos, y dijo: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Mas vive Jehová, y vive tu alma, que entre mí y la muerte hay un paso. Daniel 3:16 Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos cuidado de responderte sobre este asunto. Daniel 3:17 He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:25 Él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:27 Y se reunieron los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para ver estos varones, sobre cuyos cuerpos no se enseñoreó el fuego, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó sobre ellos. 45 Fue Enoc quien afirmó haber caminado con Dios durante 500 años y tuvo testimonio de haberle agradado. Tenía fe en que no vería la muerte. ¿Cómo podría Dios hacerlo? Ni siquiera había un avión a reacción en aquellos días para levantarlo. Pero Dios proveyó un camino, una traslación, que llevó a Enoc de la tierra a la gloria sin recibir la muerte. Fue Elías quien cruzó el océano, el río Jordán ese día, se dividió de un lado a otro. Cuando Elías estaba listo para ir al cielo sin morir, fue Dios quien le proveyó un camino, no un avión a reacción, sino un carro de fuego, impulsado por caballos de fuego. Dios proveyó un camino en el minuto, una vía de escape de la muerte.
Génesis 5, 24, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 2 Reyes 2, 8. Entonces Elías tomó su manto, y lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro, y ambos pasaron en seco. 2 Reyes 2, 11. Y mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 46. Creo que fue Moisés quien siguió a los hijos de Israel, o quien los guió, siguiendo la luz, la columna de fuego a través del desierto. Fue Moisés quien perseveró hasta el final. Como Moisés, 120 años después, tras 80 años de servicio a Dios, quien se paró en el monte y contempló la tierra prometida con lágrimas rodando por sus mejillas, como un anciano de 120 años. Había atravesado zarzas. Había vadeado aguas profundas. Había probado la amarga copa de hiel y dolor. Había estado con el pueblo desobediente como su pastor. Los había guiado de un lugar a otro, soportando sus murmuraciones, y se había lanzado en la brecha y dicho: Dios, llévame antes de que lo hagas. Fue Moisés quien se quedó allí como anciano, sabiendo que en todos los sentidos era un tipo de Cristo, sabiendo que de alguna manera, Dios seguramente lo tomaría, porque tenía que resucitarlo como un tipo de Cristo. Nació como profeta, como Cristo. No solo profeta, sino líder, etc. Fue escondido entre los juncos, y así Cristo fue llevado a Egipto. Fue legislador, como Cristo lo fue en el Monte de los Olivos, desde el Sinaí. En todos los sentidos, fue un símbolo de Cristo. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. 47. Y cuando envejeciera, con la muerte a punto de caer, ¿cómo lograría la resurrección? Pero justo cuando llegaba el momento crucial, Dios le proveyó una salida. Cuando el aliento le abandonaba y le resonaba en el cuello, miró, tendido a su lado, y allí estaba la roca. Dios le proveyó una roca. La roca era Cristo Jesús, quien estaba en el desierto. Moisés perseveró hasta la roca. Dios me conceda la gracia de perseverar hasta lo mismo. Y cuando exhale mi último aliento, que vea la roca allí de pie. Pisó la roca, y los ángeles vinieron y se lo llevaron. 800 años después, estaba en Palestina con Elías, hablando con Jesús ante la cruz. Dios le abrió una vía de escape. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 48. Dos de las cosas más importantes del Antiguo Testamento que puedo ver en las profecías, dos grandes facciones, eran estas. El pueblo anhelaba la venida del Mesías. Y luego, después de la venida del Mesías, anhelaban la venida del Espíritu Santo. Finalmente, a su debido tiempo, con todos los tipos que tenían a través de los profetas y todos los tipos y las expiaciones que tenían, finalmente llegó el Mesías, y quedó decidido porque Dios lo había dicho. Entonces anhelaban el tiempo de una gran iglesia gloriosa que sería sin mancha y arruga, que brillaría en la tierra como las estrellas. Esperaban ese momento. ¿Cómo sería? Había estado muerto durante 3 días y 3 noches. Resucitó. Se apareció a 500 y ascendió al cielo. Los dejó solos en la tierra. ¿Cómo podría ser esta iglesia gloriosa cuando el líder se había ido? Dios prometió la iglesia. ¿Cómo podría ser? La luz que brillaría en su lugar después de su partida, cuando dijo allí: un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del mundo. Lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
1 Corintios 15, 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 6 Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hasta ahora, pero otros ya duermen. Efesios 5, 27 A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 49 ¿Cómo podrían hacerlo estando Cristo ausente? ¿Cómo podrían hacerlo, cuando Dios les dio la promesa? Pero miren, Dios proveyó un Pentecostés, cuando el Espíritu Santo en persona descendió y tomó posesión del cuerpo de un hombre mortal, después de haber sido purificado por la expiación del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tomó a esa persona bajo su propio control y la envió con señales, prodigios y milagros. Dios proveyó una manera. No podían hacerlo por sí mismos. Eran hombres como tú y yo. ¿Cómo podrían hacerlo? No podían. Pero Dios proveyó una vía de escape. Cuando ellos, después del aposento alto, pensaron que la gente se burlaría de ellos. Pensaron que serían esto, aquello o lo otro. Tenían las ventanas cerradas y las puertas con llave. ¿Cómo podrían hacerlo? Eran cobardes. No tenían agallas. Tenían una espoleta de pollo, y no una verdadera agallas del Espíritu Santo. Tenían las puertas cerradas. Tenían miedo. Les daba vergüenza salir y enfrentarse al público. ¿Cómo podrían hacerlo? 50 Pero Dios envió un Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Abrieron de par en par las ventanas y puertas, y salieron a las calles. Dios lo prometió. Cuando Dios promete, cumple su palabra. Él les dará una vía de escape. Nunca permitirá que sean tentados de tal manera que no les dé una vía de escape. Él lo hará. Aquí estamos. Hemos vivido un día deprimente, nublado y lluvioso. La iglesia está a medio camino. Se preguntan cómo pueden hacer esto y cómo pueden hacer aquello. No tenían luz. Pero el profeta dijo, habrá luz al atardecer. ¿Cómo puede ser? La iglesia de hoy, esa gloriosa iglesia que estará aquí en la tierra cuando Jesús venga a recibir a una iglesia gloriosa, estamos recibiendo la lluvia tardía para derramar una doble porción del Espíritu Santo que viene sobre la tierra y está arrasando cada nación, y el fuego del avivamiento arde en cada colina. Desde China y Japón, desde Corea hasta la África agreste, y por todas partes, el Espíritu Santo se está derramando sobre la gente. Dios abrió un camino. Zacarías 14, 6 Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Hechos 2, 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo sanaron mis ojos ciegos? Dios abrió un camino. Aleluya. Sí, Señor. Él siempre abrirá un camino. Y para ustedes aquí, que están en la tierra hoy, ustedes que esperan el consuelo, ustedes que son peregrinos y extranjeros, sean como David. David iba a la batalla. No fue aturdido. No fue a medias. No fue pensando, quizás lo logre. Pero esperó en el morera hasta que, después de un rato, hubo un silencio sepulcral, nada ocurría. Después de un rato, a lo lejos, oyó las hojas crecer, cada vez más fuertes. Después de un rato, una gran ráfaga de viento pasó delante de él. Supo que era Dios y una santa hueste de ángeles que iban delante de él. Y desenvainó su espada, tomó la batalla y puso al enemigo en fuga. 2 Samuel 5, 23 Y David consultó a Jehová, y él le dijo, no subas, sino rodéalos por detrás, y llévalos hasta donde están los sicómoros. 2 Samuel 5, 24 Y cuando oigas sonido de marcha en las copas de los sicómoros, te moverás entonces. Porque entonces saldrá Jehová delante de ti para herir el campamento de los filisteos. 2 Samuel 5, 25 Y David hizo así, como Jehová le mandó, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. 1 Crónicas 14, 14 David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas en pos de ellos. Apártate de ellos, y ve a ellos delante de los sicómoros. 1 Crónicas 14, 15 Y cuando oigas sonido de marcha en las copas de los sicómoros, entonces saldrás a la batalla. Porque Dios habrá salido delante de ti para herir el campamento de los filisteos. 1 Crónicas 14, 16 E hizo David como Dios le mandó, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer.
Hermanos, no se precipiten a pensar algo cuando aún no están listos para ir. Permanezcan ahí y asegúrense de que no se trata de unirse a una iglesia, ni de estrecharle la mano al predicador, ni de ser bautizados en agua, sino de aceptar el sacrificio provisto por Dios, Jesucristo, como persona en su corazón. El Espíritu Santo los precederá como un viento impetuoso, apartando todo del camino. Amén. Eso es. Entonces, sean cristianos. Ustedes que están estorbando, sean hombres verdaderamente temerosos de Dios. Pronto habrá un avivamiento aquí, una gran reunión en carpa. Ya lo veo. Bien. ¿Qué quieren hacer? Compórtense bien. Hace tiempo, allá en el sur, la gente solía comprar esclavos y cosas así. Se me ocurrió esta anécdota. Al pasar, compraban esclavos, se daban cuenta de que los pobres habían sido golpeados. Odiaban dejar su país y sabían que nunca volverían, los negros. Era lamentable cómo los trataban. Un día, por casualidad, vieron a un joven con los hombros echados hacia atrás. No tuvieron que golpearlo. No, señor. Un comprador pasó y dijo, déjame comprar ese esclavo. Él dijo, no está en venta. Preguntó, bueno, ¿qué lo hace tan diferente? ¿Es él el jefe de los demás? Dijo, no. Preguntó, ¿qué lo hace diferente? ¿Lo dejan comer mejor? Dijo, no, come con los demás. Preguntó, ¿qué lo hace tan diferente? Dijo, me enteré de que su padre es rey de la tribu. Aunque está en tierras lejanas, sigue siendo arrogante. Es un hombre de sangre real. Su padre es rey, aunque es extranjero, su padre es rey. Mi padre es rico, con casas y tierras. Tiene las riquezas del mundo en sus manos. De rubíes y diamantes, plata y oro, sus arcas están llenas. Posee riquezas incalculables. 54 Nosotros, los que estamos aquí en este tabernáculo, tenemos la prueba infalible del Señor Jesús resucitado, cuando el avivamiento ha arrasado la tierra desde un lugarcito humilde como este, no más que el pesebre de Belén, y probablemente aún más humilde. Pero a través de aquí, Dios ha enviado un gran avivamiento que ha llevado a decenas de miles, sí, a millones, al reino de Dios. ¿Quieres ser nuestro conciudadano? ¿Estás listo esta noche, pecador, para dejar atrás tus diferencias, tu vida pecaminosa, enderezar tus hombros y unirte a este ejército de personas que marchan, creyendo que la expiación del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado? Oremos, inclinando nuestros rostros. 55 Nuestro bondadoso Padre Celestial, esta noche, mientras esperamos en ti, esperando que el gran Espíritu Santo de Dios se manifieste en esta audiencia y obre con suma abundancia, mientras nos preparamos en la víspera de tomar la Santa Cena, oh Padre Dios, oramos para que hables a los corazones de los pecadores esta noche. Que vengan, Señor, básicamente, no por la emoción, no por una historia triste, sino por la verdad, la palabra pura de Dios. De tal manera amó Dios al Verbo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, concede esta noche que las palabras del Señor Jesús en San Juan 5:24 resuenen en cada corazón. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que muchos pasen esta hora de muerte a vida, después de que esperemos al Espíritu Santo. Por el nombre de Jesucristo. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 56 Y con la cabeza inclinada, me pregunto, mientras la hermana toca, sí, cada cristiano, en oración. ¿Hay algún hombre, mujer, niño o niña que alce la mano hacia Dios, no hacia mí, y diga, ahora, esto? Levanto la mano para decirte, Dios, creo que el juicio está a punto de azotar la tierra, y estoy bajo la condenación de este juicio. Debo ser separado de Dios, de la presencia de la iglesia, de la presencia del pueblo cristiano. Debo ser atormentado para siempre en un infierno eterno. Pero, esta noche, siento que tu espíritu me habla, que debo ser elegido por Dios. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae. Y siento una atracción especial en mi corazón. Y ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Y Dios, levanto la mano hacia ti y digo a esto, ahora acepto a tu Hijo, Jesucristo, tu sacrificio provisto por mis pecados infames, ahora levanto mis manos hacia ti.
Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Lo harías, hombre o mujer, niño o niña aquí en este momento? ¿Levantarías la mano y dirías, por esto, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador? Espero un momento para que tomes tu decisión. Solo levanta la mano. Que Dios te bendiga, pequeño. Que alguien más levante la mano y diga, que Dios te bendiga, hermano mío. Muy bien, lo estás haciendo para Dios, no para mí. Todos los que creyeron fueron bautizados y añadidos a la iglesia. 3000 almas. Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 58. Hay una fuente llena de sangre. Ciertamente. Te sumergirás ahora, por fe, diciendo, Señor Dios, ahora me libero. Oh, he subido al altar muchas veces. He hecho esto, aquello, o me he unido a la iglesia. He intentado escapar de la ira. Pero esta noche vengo por este camino, sobre la base de que Jesucristo murió en mi lugar. Él fue el cordero del sacrificio. Él fue el chivo expiatorio. Él lo era todo, y en él estoy completo. Él cargó con mis pecados. Tomó mi lugar en el Calvario. Tomó mi lugar bajo la ira de Dios. Tomó mi lugar bajo el castigo de Dios. Tomó mi lugar en el infierno. Y para que yo tome su lugar en el cielo, para convertirme en un hijo de Dios, acepto esa base ahora mismo. Como pecador, creo. Cuando los pecadores se hundieron bajo el diluvio, perdieron todas sus manchas de culpa, perdieron todo. 59. Oren, iglesia, mientras alguien toma su decisión por el Señor, oren. ¿Cuánto? ¿Perder todas sus manchas de culpa? Judío, gentil, esclavo o libre, pecador o miembro de la iglesia, sacerdote, médico, abogado, quien quiera que seas, pierde toda tu mancha de culpa al creer en el Señor Jesús, aceptándolo como tu Salvador personal. Escucha esta estrofa mientras cantamos en voz baja. El ladrón moribundo se regocijó al ver que, al final del camino, toda esperanza se perdió, y apareció una fuente. Estás al final esta noche por tu propia voluntad. Hundido en perder todas sus manchas de culpa. Perder todas sus manchas de culpa, perder. 60. Ahora, Padre Celestial, todo está en tus manos. Un anciano y un niño levantaron la mano para recibirte. Aunque la fuente se ha abierto a través de la palabra, apreciamos tu comunión, Señor, Espíritu Santo. Quizás todos sean cristianos, todos salvos. Tú conoces sus corazones, Señor. Quizás hayan cruzado la línea entre la misericordia y el juicio, sin desear nunca más levantar la mano, o sin desear nunca más sentir que los llamarías. Te ruego, Padre, si ese es el caso, ten misericordia. Dios, te ruego que salves a este hombre, Señor. Te ruego que ahora mismo en su corazón resuenen las campanas del cielo. Y ese niño, de la misma manera, sabiendo esto, que Jesús dijo, el que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es tu palabra, Padre, y la creemos. Dales gozo eterno ahora que han aceptado la vida eterna. Oramos para que su vida sea llena de alegría, fructífera y feliz. Concédelo, Señor. Bendice a otros mientras esperamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.